Pero vamos a hacer una llamada de lista automática. Hi. A ver, ya listo. Entonces ya está grabando. Listo. A ver, vamos a nuestro curso de hoy. Ya, entonces continuamos con lo que es el diseño vertical. Eh, ya habíamos visto en la anterior clase que teníamos algunas verificaciones de lo que son el diseño de las tangentes, ¿no? Tanto los mínimos y máximos. Ahora entramos a los elementos que son elementos de tipo curva. Para esto necesitamos comprender básicamente que sí hay una diferencia entre las pendientes de las tangentes de entrada y de salida a una curva vertical mayores a 1%, siempre se debe, en el caso de carreteras pavimentadas, siempre necesitamos tener una curva vertical de enlace entre tangentes. Uno de los parámetros más importantes para identificar las curvas verticales son el valor K, que es la relación de la longitud de curva, por ejemplo, 100 metros, 150 metros de longitud vertical recta, y A sería el valor de la diferencia, el valor absoluto de la diferencia de las pendientes, ¿no? Por ejemplo, la pendiente de entrada puede tener un 2%, 3%, y la de salida un valor diferente, ¿no? De 5%. Entonces la diferencia de estas es este valor, ¿no? Aquí lo vamos a ver más claramente en este tipo de curvas verticales. Tenemos dos tipos, ¿no? Eh, por el tipo de curvatura que describen, unas que están en las partes altas, ¿no es cierto? Donde termina un tramo de subida y empieza una bajada, que serían las curvas verticales convexas. Y las cóncavas son aquellas que tienen una tangente de bajada y una tangente de subida, ¿no? Y podemos ver que L, en la fórmula anterior, L o la longitud de la curva vertical es una longitud plana, no es una longitud curva, ¿no? Es la longitud plana. Y donde A era la diferencia, por ejemplo, en el tipo 1 tendríamos una pendiente positiva menos una pendiente negativa, entonces sería menos P2, serían positivos, ¿no? Se sumaría. En el caso del tipo de curva vertical convexa tipo 2, tenemos dos pendientes, una de entrada positiva P1 y una de salida positiva P2. En este caso, P1 menos positivo P2 sería P1 menos P2. Y así, ¿no? El tipo 3 sería una de curva convexa negativa menos P1 y negativa menos P2, que menos P1 menos P2 sería menos P1 más P2, que hace positivo, y ese sería el valor de A. Lo mismo pasa con las curvas verticales cóncavas, ¿no? Aquí vemos que K es el valor que habíamos dicho, que es L sobre esta diferencia algebraica A, indica la variación por unidad de pendiente, ¿no? Estamos dividiendo la longitud entre una diferencia de pendientes. Veamos también que hay otro tipo de clasificación para las curvas verticales, de acuerdo a su simetría. Curvas verticales cóncavas y convexas, pero que son simétricas, ¿no? Donde es la unión de dos parábolas que tienen la misma longitud. Por ejemplo, aquí L se puede convertir o se puede dividir en una mitad, ¿no? L medios y L medios. Mientras tanto, igualmente esta es la convexa, esta es la cóncava, ¿no? Para la cóncava también estaría en una simétrica donde
la mitad de la curva parabólica está en L medios y la otra mitad en L medios. Una curva simétrica tendría diferentes longitudes a la unión de la proyección PI para un tramo de la curva y para otro tramo, ¿no? Tendrían diferentes longitudes. Ese sería el caso de las asimétricas. Bien, veamos un ejemplo de cálculo. Por ejemplo, para el tipo número 1, ¿no es cierto? Vemos que el valor, tenemos una curva simétrica, ¿no es cierto? Que es cuya pendiente positiva, vamos a ver, cuya pendiente de entrada es positiva y la pendiente de salida es negativa, ¿no? Igualmente la longitud aquí le hemos puesto 60 metros como ejemplo. Entonces P1 menos P2 sería P1 menos negativa menos P2, sería el final positivo, sería 3 menos 5 sería 3 más 5 porque se positiviza y al final tendríamos una diferencia algebraica de 8. Dividiendo esta longitud 60 entre 8 tendríamos un valor de 7.5 para acá. Eso sería un ejemplo para este tipo de curva simétrica, una curva convexa, ¿no? De tipo 1, donde la pendiente de entrada es positiva y la pendiente de salida es negativa. Veamos un ejemplo en el trazo de una carretera. Si tenemos unas curvas de nivel que se ven aquí en morado y tenemos un punto de inicio 1 y un punto de inicio, un punto final, ¿no? Este sería el punto 1 y este sería el punto 2, ¿no? Y se ha trazado de la forma que se ve aquí en el desarrollo, ¿cierto? Se ha trazado aquí, pues, tratando de seguir las pendientes, para lo cual se ha generado un perfil. Este es el perfil de esta vía, no netamente una subida, para lo cual se muestra aquí dos líneas, una que es la línea del terreno y otra que sería la línea de la propuesta, ¿no? De la propuesta de la vía donde está la subrasante. Entonces, veamos el ejemplo de una curva, ¿no? Una curva que se ha planteado en este trazo. Es una curva de tipo convexa, ya sabemos cómo es, cuyo valor de K ha sido estimado en 25.95. Eso es lo que ha hecho el programa Civil 3D, ¿no? Esto ha salido del Civil 3D, tiene una diferencia de 5.78 del valor de A y una longitud total de 150 metros. Esas son las características. En una progresiva de 0 más 628 y en un punto de inflexión a 3.418.72 metros de altura. Vamos a hacer la verificación con estos datos, ¿no? Para esto tendríamos que es el tipo de curva número 2, donde tenemos una pendiente de entrada positiva y una pendiente de salida positiva, tal como lo vemos aquí en la gráfica. Esta es una subida y aquí tenemos otra tangente que es una subida. Tenemos dos tangentes. Entonces serían valores positivos y aquí positivos. Listo. Entonces el valor del primero es positivo 12.53% y el segundo de 6.57% positivo. Aplicando la diferencia P1 menos P2 tendríamos una diferencia de 5.78% en valor absoluto y una longitud de 150 como dato. Horizontal, recuerden que este valor es horizontal, no es el valor curvado, sino es el valor recto en el trazo de la perfil, del trazo de la pendiente longitudinal, y a lo que nos da un valor de 25.95, ¿no? Que es coincidente con lo que ha calculado Civil automáticamente. Entonces vamos a ver en el desarrollo de la clase que este valor de K es básicamente sirve para unas tablas de verificación. Entonces, ¿cuál es el parámetro más importante aquí? Es determinar la longitud de las curvas verticales, ¿no?
En este caso vamos a ver el de las convexas. Es una curva de esta forma, ¿no? Cuya longitud mínima me está diciendo que es esta longitud L. Entonces hay dos casos, uno en el cual podemos verificar esta longitud en función de la visibilidad de parada. Ya sabemos cómo calcular la distancia de visibilidad de parada, que básicamente era la distancia que hay entre un vehículo y otro para no estrellarse, ¿no? La distancia de frenado para que este vehículo que está atrás no lo pueda chocar en caso de que el de adelante frene intempestivamente, ¿no? Y reduzca su velocidad a cero, esta pueda llegar a parar, ¿no? A esto le llamamos el famoso DP, distancia de parada. Ya hemos visto en clases anteriores cómo hallar. Entonces, si nuestro DP es menor que L, que es el caso que he dibujado, ¿no? DP es menor que el total de la longitud, entonces hay que utilizar esta fórmula de aquí arriba para hallar la longitud mínima de esta curva. En el caso que sea al contrario, si DP fuera, la curva fuera de otra forma, entonces digamos que la distancia de parada sea mayor por la velocidad, digamos que me requiera una distancia de parada mucho mayor, ¿no es cierto? Que dp resulte ser mucho mayor que L, entonces utilizaríamos la segunda fórmula para el cálculo, ¿no? En donde ya sabemos que es dp distancia de parada, h es la altura del ojo sobre la rasante, que vendría a ser la altura del conductor del vehículo del primer vehículo, el vehículo de atrás, que está sentado, y entonces vamos a ver algunos valores estándar para esto. Y H2 va a ser la altura del objeto sobre la rasante, o sea, la altura del objeto del vehículo 2. Entonces, H1 corresponde al vehículo 1 y H2 corresponde al vehículo 2, ¿no? Veamos en esta gráfica. En esta gráfica para las fórmulas se ha asumido de que H1, o sea, el conductor que está sentado aquí en esta parte, está sentado y sus ojos están a una altura del pavimento de 1,07 m de un auto típico. En un camión obviamente es diferente, pero el mínimo sería de un auto o de una moto. Y luego del vehículo 2 serían 15 centímetros. Quiere decir que el otro vehículo, si está por aquí, yo necesito ver al menos 15 centímetros de este vehículo para tener una visual correcta, ¿no? Entonces, para estos valores asumidos y reemplazando, ¿cierto? Altura del ojo 1,07, altura del objeto a ver, o sea, del vehículo 2, 0,15, la distancia de velocidad que puede variar de acuerdo a nuestro proyecto, 60, 70, 40, cualquiera que sea nuestra velocidad de diseño, y A, que ya sabemos la diferencia entre el P positivo y el P negativo, ¿no? Dependiendo del tipo de curva, obviamente. Aplicamos esto y tenemos estas ecuaciones ya simplificadas, ¿no? Para el caso que habíamos visto, donde la distancia de parada es mayor que L, ¿cierto? Que sería el caso graficado anterior, tendríamos 2 por dp menos 400 sobre A, 404 sobre A, y para este caso que se dibuja, donde la longitud de la curva es mayor que dp, o sea, sería el caso más óptimo, es L igual a A por dp al cuadrado sobre 404. ¿Cuál de estos dos casos es el mejor caso? Obviamente lo que queremos es que se cumpla que la longitud sea mayor que la distancia de parada para que estos vehículos, el vehículo de atrás, pueda lograr frenar antes de chocar al otro vehículo. Es que está yendo a una velocidad mayor, ¿no? Digamos que el vehículo de atrás va a 70 kilómetros y el de adelante está yendo a 55. Entonces hay mucha posibilidad de que lo adelante, pero veríamos de que si es que el vehículo de adelante se detiene por una cola o por cualquier razón, este vehículo de atrás lo podría chocar. Entonces se debe cumplir siempre al final de que
la distancia de parada tiene que ser menor que la longitud mínima. Esto se ve en esta gráfica, ¿no? Con la cual podemos hacer una verificación en nuestros proyectos. En el eje Y tenemos A, que es la diferencia algebraica, y lo que vamos a obtener es L, la longitud mínima. Digamos que nuestra diferencia algebraica ha resultado ser 6, ¿no? La diferencia de pendiente, 6. Lo proyectamos a nuestra velocidad de diseño, en este caso 70 kilómetros por hora como ejemplo, y proyectamos hacia el eje X, donde están las distancias, y sacaríamos más o menos una longitud de 170 metros aproximadamente. Entonces, esta curva necesita por lo menos 170 metros lineales para que sea segura, ¿no? Para que cumpla la relación de que la distancia de parada sea menor que L, que es el caso seguro, ¿no? Si es que nuestra longitud de la curva en nuestro diseño es menor de 170, entonces nosotros lo declaramos como que no cumple, ¿no? No cumple con la longitud mínima para no chocar. Entonces podemos hacer una verificación de 5 curvas convexas de nuestro proyecto para ver si cumple o no cumple, ¿no? Con este abaco que tenemos en pantalla. Igualmente podemos utilizar otro criterio que sería la distancia de visibilidad de paso. Si yo quiero garantizar que hayan más sectores en mi carretera, en mi trazo, hayan más sectores donde yo puedo rebasar a otros vehículos, ¿no es cierto? Ya no utilizo DP, utilizo DA. Entonces igual tenemos dos casos. Puede darse el caso en que DA, la distancia de sobrepaso, sea menor que L, que sería lo ideal, y el caso en el cual la distancia de sobrepaso es mayor que L, es decir, que yo no podría sobrepasar. Para cada uno de los casos se aplican las fórmulas para tener una longitud mínima, ¿no? Entonces, utilizando estos valores que hemos visto en las fórmulas, ¿cierto? Ya sabemos cómo calcular el DA, eso lo hemos visto en clases anteriores. Tendríamos lo siguiente, ¿no? Este sería el DA, la longitud mínima para que un vehículo en este punto pueda adelantar a otro vehículo que se encuentra por acá, y aquí habría otro vehículo viniendo en contra, ¿no? Que hemos visto que es el vehículo que viene en contra. Entonces, para que este vehículo, que el vehículo 1 pueda adelantar al vehículo 2 y no chocarse con el vehículo 3, ¿no es cierto? Tiene que haber todo un DA para que desarrolle la operación. A esto le llamamos la longitud mínima, ¿no? L. Entonces, en este caso, L es igual a DA, ¿no es cierto? Pero eso casi nunca se cumple, sino que uno de ellos es mayor que el otro. Siempre lo ideal es que la longitud mínima sea mayor a DA. Pero hay casos en el cual en vuestro proyecto va a salir que DA es mayor que el requerimiento de adelantamiento, es mayor que la longitud que ustedes tienen en vuestras curvas. Entonces, de eso depende cuál de estas dos ecuaciones utilizar para calcular la longitud adecuada, ¿no? En cualquiera de los casos. Esto también se traduce en el siguiente ábaco, en el cual si tuviéramos una diferencia de pendientes, o sea, el valor de A, de 3%, y lo proyectamos a mi valor de velocidad de diseño de la carretera de 70, tendríamos un DA de 400, de 500 aproximadamente. Si lo proyectamos, o podríamos utilizar las fórmulas anteriormente descritas o utilizar este ábaco. Entonces tenemos que hacer una verificación de 5 curvas convexas de mi proyecto para ver si cumple o no cumple, ¿no es cierto?, en la distancia de adelantamiento. Lo ideal sería que tengamos el tipo de curvas en que en todos los casos podríamos adelantar, ¿no? Tener unas curvas convexas lo suficientemente largas como para poder adelantar.
Claro que en no todos los casos se cumple porque esto es también más movimiento de tierras y es más corte o más relleno, como salga, ¿no? Generalmente más corte de material. Entonces, si podemos llegar a esta tabla para solamente para carreteras de tercera clase y en valor de A, de acuerdo a si queremos utilizar el criterio de parada o el criterio de sobrepaso, digamos que hacemos esta verificación para mi carretera, tengo 60 kilómetros de velocidad, kilómetros por hora como velocidad de diseño, lo cual me pide un mínimo de 85 metros para cumplir con las distancias de visibilidad de parada, que es lo mínimo que debe tener la longitud de una curva vertical convexa. Si yo quiero, esto significa un K de 11, ¿no? Un valor K de 11. Y si yo quiero pasar al segundo nivel que me permita hacer sobrepaso, o sea, tener una visibilidad de sobrepaso, yo necesitaría 410 metros, muchísimo más grande para garantizar un sobrepaso, lo cual se traduce en un valor de K de 195. Entonces yo puedo hallar los valores de K de mi proyecto para cada curva y ver si cumple o no cumple, ¿no es cierto?, en función del valor de K. O lo puedo hacer ya no en función de su longitud total, sino en función de K. Entonces, para eso básicamente nos sirve el valor de K para utilizar esta tabla y para ver si es que si para la parada o para el sobrepaso está cumpliendo el valor de K, de acuerdo a esta tabla, ¿no? Podríamos utilizar esto también para hacer la verificación de nuestros proyectos. Veamos un ejemplo en el Civil. Tenemos una curva, ¿cierto?, que se ve graficada en amarillo, una curva que tiene pendiente de entrada positiva y de salida positiva, ¿no es cierto?, cuyo valor de acá es 345. Entonces, digamos que mi velocidad de diseño es 60 kilómetros o 70 kilómetros por hora. Y iríamos a la tabla, ¿no? 345 para 70 kilómetros por hora. Yo podría hacer en esta, ¿no es cierto? Es suficiente para hacer una parada y es mucho y también cumple con lo que es la visibilidad de paso. Entonces, en esta curva yo obviamente voy a poder hacer sobrepaso y voy a poder controlar la distancia de parada, ¿no? Estaría bien diseñado, solamente verificando el valor de K. Veamos el caso ya también de las curvas cóncavas. En el caso de las curvas cóncavas tendríamos que lo más importante es la distancia definida como D, ¿no es cierto?, que es la distancia entre el vehículo y el punto donde se encuentra con un ángulo de 1%, los rayos de luz de los faros que intersecan la rasante, ¿no? O sea, básicamente que si estamos yendo de noche, que sería el caso, o sería el caso, uno de los casos más difíciles, podemos ver en esta gráfica que si estamos yendo de noche, todo está oscuro y este vehículo está ingresando, necesitaríamos una distancia lo suficiente como para pararlo, ¿cierto? Esa distancia que nos está mostrando sería esta distancia que la ha denominado D, ¿no es cierto? Este es el vehículo que está, el vehículo 1 y este es el vehículo 2, y las luces durante la noche al 1% están dando solamente hasta una distancia suficiente, una distancia que le voy a llamar una distancia de iluminación, ¿no? Y por ejemplo, una distancia de iluminación, y yo necesito una distancia de suficiente como para garantizar de que no choque al vehículo de adelante. Entonces, si volvemos a nuestra presentación, tendríamos lo siguiente, ¿no? Lo que queremos es que el valor de D sea igual, por lo menos sea igual a la distancia de parada, ¿no? El mínimo valor de D, o sea, el mínimo valor de iluminación para este vehículo tiene que ser
D debe ser igual a la distancia de control de parada, dp, ¿no? Que ya sabemos cómo calcularla para una curva, ¿no? Que está en función de la velocidad de diseño, básicamente. Entonces, ese es el mínimo que se debe cumplir para que yo no choque al vehículo de adelante, en el caso crítico que sería durante la noche. ¿No? Durante la noche no voy a poder ver más de lo que se está mostrando aquí en lo que es el sector, en el sector que se está subrayando. En ese sector es lo máximo que puedo ver, porque la luz solamente me permite iluminar hasta ese punto. Más allá no podría ver al vehículo número 2. Entonces, esa distancia de que me está mostrando de iluminación debe ser mayor o igual a la distancia de parada para que yo no choque a este vehículo de adelante. Entonces, vemos la figura, es lo que se ha mostrado, ¿no? Yo estoy desde este punto, ¿no es cierto? Y voy a ver con esta inclinación solamente hasta la base de ese vehículo. Esa es la distancia D, que debe ser igual por lo menos a dp. Acá me dice, ¿no? Por lo menos D debe ser igual a la distancia de parada. Entonces se dan dos casos donde dp es mayor que L, como anterior hemos visto, y dp es menor que L. Para cada uno de los casos utilizamos las fórmulas para hallar la longitud mínima. Utilizamos también este abaco si es que lo deseamos, la diferencia algebraica A es 6%, por ejemplo, en una curva X dada como ejemplo, y estamos proyectando a una velocidad de 70 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Y me sale que necesito un mínimo de 150, ¿cierto? 150 metros. 150 metros. Entonces yo puedo hacer una verificación con todas mis curvas, que lo mínimo que deben de tener es un D o un dp de 150 metros. Calculo los dps, ¿no es cierto?, que tengo en la actualidad, y si cumple, está bien; si no cumple, está mal diseñado, hay que rediseñar. Hago una verificación de 5 curvas cóncavas de mi proyecto. Otra forma de hacer esta verificación es también utilizar el valor de K, como ya lo habíamos visto, para, digamos, para el mismo ejemplo, una velocidad de diseño de 70 kilómetros por hora, lo mínimo que debe tener el L mínimo debe ser 105 metros, ¿no? En este gráfico anterior estaba un poquito más antes, ¿no? Esta ya es la curva redondeada, pero en la curva original estaba un poquito más atrás. Entonces, lo mínimo me dice para carreteras, solamente para carreteras de tercera clase de esta tabla, que debo tener 105 o un K de curva de 23, ¿no? Un K mayor o igual a 23. Entonces puedo agarrar todos los K de mi proyecto y hacer una verificación de 5 curvas verticales cóncavas y ver si el valor de K es mayor de 23, entonces si es mayor cumple, si no, no cumple. Básicamente eso es lo que vamos a ver hoy. Después ya vamos a entrar a lo que es sección transversal para terminar esta sección de alineamiento vertical. Y lo que hemos aprendido hoy es comprobaciones para el caso de curvas convexas, curvas cóncavas, cómo hallar el valor de K, que es importante para la verificación de los mínimos para la distancia de visibilidad de parada y de sobrepaso. Y tenemos que hacer la verificación de nuestros proyectos para ver si está bien diseñado o no. Ya está posteada la tarea de la entrega, son 3 ítems que se van a verificar, 2 de curvas convexas y 1 de curva cóncava, ¿no? Porque básicamente la curva convexa está considerando la distancia de parada, la distancia de sobrepaso, y la curva vertical cóncava solamente tiene como crítico el de parada, ¿no? Que se daría en caso de la noche. Y esto está proyectado para el 4 de mayo, ¿no es cierto? Tenemos 6 días o 5 horas para hacer esta verificación. No esperen al último hora, último día para entregar
la tarea porque obviamente no les va a alcanzar el tiempo para estar subiendo, o de repente está saturado el sistema y bueno, recuerden que todas las tareas son únicamente a través del aula virtual. Bien, si tenemos algunas preguntas sobre lo que hemos desarrollado en la clase o sobre la tarea, por favor, o si es que hay algún alumno que recién se ha incluido en el sistema, para llamarle la lista. Ingeniero, buenas. ¿Me puede llamar lista? Soy Yáñez. A ver, un momentito, vamos a ver el sistema ERP. Oh, no sé, creo cómo llamamos. Ay, sí, ya. A ver, apellido. Yáñez. Ingeniero, Ya, listo. Prudencia ¿Quién también, más? por favor. A ver, Prudencio, Prudencio. ¿Quién más? Giancaimas, Suma, ingeniero. ingeniero. A ver, no los he escuchado. Suma, Giancay, ingeniero. ingeniero. A ver, Yancay Mesa. Y Suma, Suma. Cerrudo, Silvera, Suma. ¿Alguien más? ¿Alguien más que esté pendiente para el llamado de lista? Y entonces lo cerramos. Bien, entonces estamos claros con respecto a la tarea. Es para el día lunes 4, de acá exactamente una semana. Se cierra el domingo a las 00, a las 12 de la noche. Y la próxima clase veríamos ya el tema de lo que es elementos de una sección transversal y taludes, ¿no? Esto para las siguientes clases. ¿Alguna consulta sobre la tarea? No, ingeniero, todo entendido. Ya. Por favor, todos traten de entrar con sus cuentas de la universidad, porque si entran con otra cuenta Gmail o Google, no voy a poder hacer el llamado de lista automático del Meet, de Google Meet. Entonces, no se olviden de entrar siempre con su cuenta. Igual, para acceder al link del video tienen que entrar con su cuenta, a menos que entren en el canal de YouTube, donde también vamos a postear el video. Ya, ingeniero, gracias. Listo, entonces si no tenemos más preguntas, a ver, tenemos acá como que dice. A ver, preguntas. Primero puede abrir la tarea anterior. Miren, estamos dando con anticipación más o menos de una semana. Así es que estén lentos, o si no pueden ingresar de alguna forma, envíen siempre a la delegada para que les suba. Todo tiene que estar subido en el sistema de la aula virtual. Y con respecto a qué tarea me están consultando. Inge, buenas noches. La tarea del anterior. Aló, no sé. Aló, ¿cuál de las tareas es? ¿Qué número? Es la tarea anterior que dice, tiene título ejercicio. A ver, estamos en la tarea número 06. Verificación de la longitud. La anterior era verificación de tangentes con DG218. ¿Cuál de las tareas es Curvas de de transición. curvas de transición. A ver. A ver. Tarea 3, valores de distancia de parada. Tarea 4, longitudes de transición de peralte.
como curvas de transición Acá X. dice 4. A ver, número 5 sobre anchos. No, esa ya la mandemos. Ya, esta es la ya, esta es Sí, la ingeniero. 6. A ver, voy a etiquetarlo. Tarea 06. Curvas de transición Excel. Sí, ingeniero. Ya, le voy a poner. Ya estamos entonces en la 8, ¿no? Tarea 8. Listo. Tarea 5. Curvas de transición Excel. ¿Para cuándo estaba programado esto? Curvas de transición, editar ajustes. A ver, ¿para cuándo estaba programado esto? Para hoy día a la medianoche. 27:00, ¿no? A ver, lo voy a poner para ahora a las 23 horas. 23 horas con 59. Listo. A ver, ya. Entonces ya tratemos de no hacer más cambios. Tienen que entregar sus tareas con anticipación para ya no estar reprogramando. Gracias, ingeniero. Listo, ya está. Entonces, si no tenemos más consultas sobre recuerden que deben entregar sus Inge, citas sobre los mediante la sesión foros, de Cloud. quizá. Sí, ¿cuál es la consulta? ¿Cuál es Inge, la sobre consulta de los los foros? foros, podría darnos más fechas que algunos no hemos llenado todavía. Y ya se había Pero cerrado. han tenido como una semana para los foros. Ujú. Tienen que No, estar es que al no me tanto había percatado. porque los foros bueno, como les digo, tienen que estar, el WhatsApp es solamente complementario para coordinar, ¿no? Ujú. Según lo que nos han manifestado, todo lo oficial es a través de el aula virtual, tienen que estar al tanto de los foros y todo, ¿no? Entonces, no sé cuál es el foro que está pendiente, pero crees, sí, a ver, esténse al tanto, voy a activar para esta clase un nuevo foro en donde pueden ustedes pueden comentar. Foro 04. A ver, ya pueden participar entonces en este nuevo foro número 4 sobre las verticales convexas. Listo, va a estar disponible hasta el día 4 de la próxima semana, 4 de mayo, a las 00 horas. Tienen que estar pendientes del aula virtual. Eh, Inge, sí, ya está nuestro nuevo foro, entonces ya tenemos el nuevo foro, está abierto para que puedan comentar sobre cuál es la distancia de control más crítica para curvas verticales convexas. Inge, tal vez podría darnos un poco más de tiempo para el foro 2, el que es de qué elementos de diseño geométrico en planta y perfil se usan. A ver, los foros que corresponden a la unidad foro 1, foro 2. A ver, ¿cuándo estaba este foro? Ese se va a cerrar el 12 de abril, Inge.
No, este se ha cerrado el 17 de abril. Tal vez podría darnos un poco más de tiempo para ese foro, ingeniero, por favor. Sí, pero ya estamos 27, mira, ya son 10 días de, recién se han dado cuenta, no, es muy tarde. A ver, lo voy a activar solo por esta oportunidad, hasta mañana, Bien, ingeniero, gracias. pero ya no voy a poder modificar en próximas oportunidades. Todo es a través del aula virtual, tienen que estar permanentemente revisando el aula virtual. Ya, el foro 2 y el foro 3 son los que pertenecen a ya a la segunda unidad, correcto. Listo, entonces ya tenemos todo cargado en, en el aula virtual, eh, tenemos el PDF, tenemos la sesión del Google Meet, tenemos las tareas y el foro que ya están cargados para lo que era la clase de hoy día. Entonces, una vez que me llegue el link del video, lo voy a pasar al canal de YouTube para que podamos colgar el video de la clase. Listo, si no tenemos más dudas o preguntas, por favor. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, tal vez podría mandar alguna imagen o para los archivos los trabajos que vamos a presentar en Excel, para tener un formato de guía. Ah, ya, un formato de guía. Ingeniero, buenas noches. Un foro, si podría ampliar más tiempo la tarea 8, por favor. Las tareas ya, No, no, por es la ejemplo, última tarea que se va a entregar para el día miércoles. No sé si podría ampliar es más bien tiempo, difícil. por favor. Sí. A ver, vamos a coordinar. Veamos primero el tema de los formatos. A ver. Bien, como se estaba explicando en ocasiones anteriores, el formato básicamente es este, ¿no? Aquí tenemos la numeración de la curva. Curva en el cual yo puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, la curva 1, la curva 2, o según la numeración que yo tenga, ¿no? Cualquiera sea la numeración de la curva. Y acá yo debo hacer las verificaciones. Primero calcular, digamos, si voy a hacer una verificación por lo que es en esta hoja, acá puedo hacer una verificación por curva vertical de distancia de parada, ¿no? dp. Entonces aquí debo calcular la longitud, primero la longitud L, acá calculo el dp, y ya sé cómo calcular, y acá el L mínimo, relleno, digamos que el L que tengo en mi proyecto es 120, la distancia de parada es 152 y mi longitud mínima sería, que yo estimo, sería de 145. Entonces, ustedes van a calcular, yo me estoy inventando esos valores, ¿no? Entonces, y acá voy a dar la observación o verificación. Verificación. Entonces, aquí yo voy a decir si cumple o no cumple, ¿no? Por ejemplo, esta, la longitud mínima y la longitud inicial, no tengo que comparar. La longitud mínima era 45, entonces voy a poner un condicional si este es mayor que es mayor que, si la longitud mínima es mayor que el existente, entonces no cumple. No pongo si cumple. Listo, entonces le doy este condicional y ustedes hacen este cálculo, ya sea aquí en el Excel, le ponen fórmulas o lo hacen a mano, como sea, pero lo mejor es que estén fórmulas aquí y que también, la longitud mínima sea con fórmulas. Entonces al final vamos a tener, ¿sí?
si cumple o no cumple, ¿no? Entonces, igual hay que rellenar esto con todas las longitudes, ¿no? Por ejemplo, 170, 80, 75, 100, y DPs que son las DPs para mi proyecto, ¿no? La DP que estoy calculando en función de la velocidad, ¿no? De los parámetros que se utilizan para calcular la velocidad, ¿no? Entonces, la longitud mínima que estoy calculando para cada uno de los casos, ¿no? Y ver si cumple o no cumple. Eso sería. Entonces, paso a otra verificación. Paso a la verificación 2 que sería con versus la distancia de adelantamiento, ¿no? DA. Igual aquí calculo el DA, que ustedes ya saben cómo calcular en las secciones anteriores, al del mínimo, y así empiezo a dar digamos que este es 245, 245, 30, 225. Entonces voy viendo si cumple o no cumple de acuerdo a las curvas que he seleccionado, ¿no? Todas estas curvas son curvas verticales convexas. Luego viene la curva vertical cóncava por verificación de DP, ¿no? Entonces, la tercera verificación es curva vertical cóncava con respecto a la distancia DP. Entonces aquí yo voy a cambiar esto por DP y hago, no sé qué valores salgan, pero ustedes van a verificar si cumple o no cumple. Entonces, adicionalmente, ustedes pegan aquí los valores, ¿no? de vuestro proyecto, los valores que necesitan, ¿no? Acá lo que falta acá es el valor de A, ¿no? También el valor de la diferencia absoluta, ¿no? De las pendiente 1 menos la pendiente 2. Entonces eso también lo voy a calcular para el cálculo del L mínimo, ¿no? L y A. Y también pueden utilizar el parámetro K, ¿no? El parámetro K también lo van a necesitar de cada una de las curvas. Y la cuarta verificación sería con las tablas, ¿no? La cuarta verificación sería utilizando las tablas que utilizan K. Entonces, esta es verificación en K para concavas. Entonces yo puedo hacer esta relación en función no de L, sino en función del valor de K, y ver el K mínimo, ¿no? El K mínimo que me está indicando la tabla. Digamos 25, 18, 18, 25, el valor de K, y ver si cumple o no cumple con mi K, en el K que estoy hallando de mi proyecto, ¿no? Que ya está en mi proyecto. Si no está, lo hago, ¿no? Pero casi todos los proyectos están con. Entonces hago la comparación versus el K mínimo de las tablas que hemos visto en clase, ¿no? Que son básicamente son estas tablas que tienen el K, ¿no? En este caso K23, digamos, para 70 kilómetros. Si ese fuera el caso, yo tendría que poner acá 23, ¿no? 23, 23, 23, 23. La mínima para garantizar, en este caso, una curva cóncava, ¿no? La longitud mínima para la curva cóncava. Igual podría hacerlo para la convexa, ¿no? K para convexa, igual hago el K para convexa, que sería esta tabla, ¿no? La 302.02, que me dice 195 para sobrepaso y para la parada, ¿no? Entonces yo tengo el K, entonces tendría ahí dos K, un K mínimo para distancia de parada, y tendría otro K mínimo para de paso. Entonces tendría que el K mínimo, digamos,
Acá me dice K mínimo para 60 kilómetros es 11, para 70, digamos 17, ¿no? 17. El K mínimo para sobrepaso es 195, listo. Entonces, yo voy a comparar todos los Ks, acá una verificación para D, para DT, y acá otra verificación para D de adelantamiento, ¿no? Para DA. Entonces la primera va a ser K con respecto al K mínimo de T, la siguiente sería K con respecto al K mínimo para adelantamiento. Esto lo jalo ahí, y ahí verifico si cumple. Entonces estos serían los casos que tienen que verificar ustedes para, 5 casos para lo que son las distancias en función de L y en función de K. Esos son los formatos que deben entregar lo guardan y lo suben al aula virtual. Listo, entonces estaríamos claros con respecto al formato de tarea. ¿Alguna otra pregunta? Ya para salir de la sesión. Entonces vamos a concluir la sesión. Voy a detener la grabación para poder continuar la siguiente clase.